Por eso hoy quiero impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Lucas capítulo 10 y versículos 25 al 37. Por lo largo de la historia simplemente quiero mencionar el título que muchos ya lo conocen y es la parábola del buen samaritano. Pero también quiero hacer algunos énfasis desde una perspectiva importante que reitero tiene que ver con la misión del ministerio en esta iglesia, en Casa Apostólica y Profética Global Church, y para todos aquellos que también nos escuchan, que no son parte de la casa, para lo que es la motivación que debe ser correcta a la hora de servir y ayudar a nuestros prójimos. La escritura habla en Lucas capítulo 10 y versos 25 al 37, reitero, sobre el buen samaritano. Y me he tomado la oportunidad de resaltar algunas cosas importantes que voy a desarrollar en este devocional. Lo primero de ellos es que están allí en el primer versículo, verso 25, habla de un intérprete de la ley que se levantó y dijo algo para probar a Jesús. Y esos intérpretes de la ley representan sin duda alguna los líderes religiosos. Era muy común en aquel entonces que los líderes religiosos intentaran poner en vergüenza a Jesús. En este caso, a través de preguntas con doble sentido. Y vemos cómo Jesús, de una manera poderosa, magistral, como solo Él lo sabe hacer, aprecia la pregunta que le hace este estudioso o intérprete de la ley, que no es otro que un religioso. Y lo que hace Jesús es responderle y por demás corregirle el error de contenido en relación al manejo que este religioso o estudioso de la ley le estaba dando culturalmente al concepto de la palabra prójimo. Y hace dos preguntas a aquel hombre, aquel intérprete de la ley. La primera pregunta contenida en el verso 25 dice: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Mira qué tremendo y qué no solamente desacertada la pregunta, sino qué difícil y qué problema tenemos con la religión que quiere acomodar las cosas a su conveniencia. Dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y en el verso 29 hace otra pregunta y dice, ¿y quién es mi prójimo? Y qué tremendo es esto, porque para dar respuesta a la primera pregunta, lo que Jesús le dice es, o mejor le formulas otra pregunta. Y le dice que si él sabe lo que está escrito en la ley y cómo lo lees, era un estudioso de la ley, recuérdalo bien, era un intérprete de la ley. Y él le dice que pues la ley dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y el religioso tiene una ventaja y una capacidad fácil de identificar. Conoce los versos de memoria, los recita, pero no los entiende ni mucho menos los puede practicar correctamente. Y entonces Jesús hace algo. No solamente a la primera pregunta le responde con la segunda pregunta, sino ahora a la segunda pregunta le da una respuesta y le dice, o mejor relata una historia. Por eso resalté donde dice que respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía, y empieza a contar la historia del buen samaritano. Entonces Jesús hace alusión a una historia que tiene dos objetivos. Uno, que era la forma muy natural en la que Jesús decía las cosas, era muy común ver a Jesús explicando con parábolas. Pero en segundo lugar tiene digamos que el objetivo de mantener cautivo a los oyentes que estaban allí en aquel lugar escuchando precisamente a Jesús. Y Jesús entonces le formula esa pregunta y le da la respuesta correcta y le envía al intérprete de la ley a ponerla en práctica. Por eso al final del verso 37 le dice, ve y tú haz lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Y qué quiero hablar rápidamente en esta tarde especial? Esta historia nos da un mayor significado si analizamos algunos aspectos rápidamente. Número uno, que la gente estaba o sabía, mejor conocía, que aquel camino de la historia era un lugar muy peligroso. Dicen los estudiosos que era propicio para los asaltos, para las acechanzas. Entonces tenemos que entender que era un camino de muerte, era un camino difícil, era un camino peligroso. Pero también
Vemos otra historia allí, o otra parte importante de la historia, y es que se cuestionó por qué, quizás se puede cuestionar por qué fue asaltado aquel hombre que ayudó finalmente el buen samaritano. Pero también vemos dos actores allí, un sacerdote y un levita, que la Biblia deja claramente en la historia plasmado que pusieron por encima las tradiciones religiosas, que en este caso era evitar acercarse a alguna persona que estuviera muerta. Por encima pusieron esa tradición religiosa que las demandas que establece la ley de cuidado y protección a nuestro prójimo. Por otra parte, vemos que los judíos y los samaritanos eran enemigos ancestrales, todo el tiempo fueron enemigos y han sido enemigos. Entonces esto para entender muchas cosas aquí. Y es que esta historia donde Jesús habla de que el hombre iba por ese camino, los estudiosos dicen que, reitero, era un lugar o un camino difícil, digamos que oscuro o digámoslo de alguna manera peligrosísimo, donde no era propicio para que se asaltara a la gente. Y sabes una cosa, si lo llevamos al tiempo de hoy y le aplicamos la homilética, entonces entendemos que en este tiempo hay mucha gente que está caminando por el camino de la perdición y de caminos difíciles en la vida. Pero tú y yo no estamos llamados para juzgarlos ni para condenarlos, sino para ayudarlos. Y también tenemos que entender entonces en el tiempo de hoy que seguramente se cuestionó a aquel varón porque fue asaltado por atravesarse, ir en caminos quizás con posesiones o cosas en su cuerpo, en su vida. Y muchas veces cuestionamos, señalamos a la gente, pero no la ayudamos. Y por último, el sacerdote y el levita anteponen sus tradiciones religiosas, que reitero, en la ley decía que era prohibido acercarse a alguien que estaba o que estuviera muerto, a un muerto, por encima de las demandas, y muchas veces estamos poniendo no la palabra de Dios, escúchame bien, no la palabra de Dios, estamos poniendo por encima la religión y las leyes, la legalidad y el legalismo, lo estamos poniendo por encima de las verdaderas demandas que Dios quiere que seamos amorosos y misericordiosos con los demás. Y tenemos que entender entonces que el prójimo no es el amigo mío. El prójimo no es la persona que yo quiera o mi familiar más cercano. El prójimo, escucha muy bien, es toda aquella persona que necesita nuestra ayuda, nuestra comprensión y nuestra colaboración. Por eso es importante entender entonces que tenemos que aprender del accionar, de la forma de actuar del samaritano. Tenemos que, número uno, acercarnos a los demás, acercarnos al necesitado para tenderle la mano. Número dos, proporcionarle ayuda con emergencia. A veces aplazamos y postergamos la ayuda y hay gente que cuando queremos ayudarla ya es tarde. Número tres, tenemos que no descuidar ninguna necesidad. Estamos llamados para ayudar al necesitado según la misión que Dios puso al Overchurch en esta iglesia, en esta tierra, perdón. Y que tú y yo como Iglesia de Cristo a nivel general para todos los oyentes que hacen parte de este grupo, tenemos que satisfacer la necesidad de aquel que requiere algún apoyo de nosotros. Obviamente bajo la voluntad de Dios y bajo nuestras capacidades. Y por último, vemos que el samaritano se comprometió con la tarea que inició, no solamente fue y lo ayudó, sino dio hasta dinero, dice la parábola, para cubrir los gastos extras. Y esto nos habla, nos enseña de que tenemos que dar por concluida nuestra tarea con el hecho de saber que vamos a un compromiso hasta el final, no temporal. Y podemos sentirnos satisfechos por el simple hecho de haber ayudado a alguien, por el solo hecho de haber mostrado el amor de Cristo a otra persona, porque cuando ayudamos a otra persona no somos nosotros, es Dios mostrándole el amor de Él a esas personas necesitadas a través de nosotros, que es diferente. Y por último, dejemos la ceguera espiritual, el condicionamiento, el querer hacer las cosas por interés o por obtener algo a cambio. No seamos como este intérprete religioso que habla que haciendo qué cosa le daré la vida eterna. Mucha gente ayuda por ver qué va a recibir o porque mañana pueda recoger otra cosa. No lo hagas por eso. Hazlo porque es parte de tu misión y el objetivo de transmitir e impartir en otros el amor, la misericordia y el favor de Dios. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.